Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que nos encantan, que nos hacen soñar y que, seamos sinceros, nos tienen al borde del asiento. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, has leído bien. Esos nombres que resuenan con tanta fuerza en el mundo del entretenimiento turco. La pregunta que todos nos hacemos, la que susurra en cada foro, en cada comentario de Instagram, en cada conversación de café. ¿Regresa el amor entre Kerem y Hande, o son solo rumores? Es una pregunta que tiene tantas capas como una cebolla, y hoy vamos a intentar desgranarlas todas. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal, nos gusta ir más allá de los titulares, bucear en los detalles, analizar los indicios y, sobre todo, compartirlo todo con ustedes, nuestra comunidad. Porque al final del día, son ustedes los que hacen que esto sea posible. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en este torbellino de especulaciones y posibles realidades, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Además, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, que siempre vienen cargados de información jugosa y debates interesantes. Y si ya están suscritos, gracias infinitas por ser parte de esta familia. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam, la química entre ellos trascendió la ficción para instalarse en la vida real. Durante un tiempo su romance fue el foco de atención de los medios y de sus fans, quienes adoraban cada detalle de su relación. Las publicaciones conjuntas, las escapadas secretas, los gestos de cariño, todo era analizado con lupa. Y como suele suceder en estos casos, su separación fue igualmente noticia, dejando un hueco en el corazón de muchos seguidores que habían llegado a ilusionarse con esta pareja. Pero la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es lineal. Los rumores sobre una posible reconciliación han estado circulando durante meses, casi desde el momento de su ruptura. Y no son rumores cualesquiera, vienen alimentados por pequeños gestos, por apariciones públicas, por comentarios velados que para los ojos más atentos no pasan desapercibidos. ¿Qué ha sucedido exactamente? Bueno, empecemos por el principio. Tras su separación, ambos tomaron caminos separados, al menos públicamente. Hande se centró en su carrera y en proyectos personales, viajando y disfrutando de su tiempo. Kerem, por su parte, también estuvo inmerso en sus trabajos, tanto en Turquía como en proyectos internacionales. Sin embargo, la conexión entre ellos parece haber sido lo suficientemente fuerte como para que las miradas vuelvan a cruzarse. Hemos visto en redes sociales cómo se siguen mutuamente, cómo se dan me gusta a sus publicaciones, e incluso algún que otro comentario amistoso. Para algunos, esto es simplemente una muestra de madurez y respeto mutuo después de una relación importante. Para otros, sin embargo, es la chispa que enciende la llama de la esperanza. Y no nos engañemos como fans, es natural que deseemos ver felices a nuestros ídolos, y si esa felicidad se encuentra el uno en el otro, pues mejor aún. Lo que realmente ha puesto el foco de atención sobre este posible regreso han sido las recientes apariciones públicas y, sobre todo, los eventos a los que han asistido. Hemos sido testigos de cómo, en ocasiones, coinciden en los mismos lugares, a veces por casualidad, otras quizás no tanto. Y no estamos hablando de encuentros forzados o incómodos. Hablamos de momentos en los que se les ha visto interactuar de manera relajada y amistosa. Por ejemplo, en algunas galas o eventos sociales, se les ha captado conversando, sonriendo e incluso compartiendo algún que otro abrazo. Esto, por supuesto, ha sido suficiente para que las cámaras y los paparazzi hagan su trabajo y para que en Internet se desate la locura. Hay un detalle que ha sido particularmente comentado: los viajes. Hace no mucho tiempo, tanto Kerem como Hande fueron vistos en el mismo destino turístico, uno tras otro, o incluso, según algunos rumores, compartiendo momentos en el mismo lugar. Claro, podrían ser coincidencias. Ambos son personas con carreras exitosas y probablemente tengan agendas de viaje complejas. Pero cuando estas coincidencias se acumulan, la imaginación colectiva empieza a hacer de las suyas. ¿Estaban de vacaciones juntos? ¿Estaban trabajando en proyectos secretos? ¿O simplemente el destino los reunió en el mismo rincón del paraíso?
Otro aspecto a considerar son las declaraciones de personas cercanas a ellos, o incluso de los propios artistas, aunque éstas suelen ser medidas y cautelosas. A veces un comentario sutil, una sonrisa cómplice en una entrevista, o una respuesta evasiva pero amable sobre el otro, puede ser interpretado de mil maneras diferentes. En el mundo de la fama, cada palabra y cada gesto son analizados con un microscopio. Y es que, seamos honestos, su relación tuvo un impacto emocional en muchos de sus seguidores. Verlos juntos de nuevo sería como cerrar un ciclo para muchos, y como empezar uno nuevo para otros. Ahora, es fundamental ser realistas. El mundo del espectáculo turco, como el de cualquier otro país, está plagado de rumores. La presión mediática es inmensa y a veces, lo que parece una reconciliación, puede ser simplemente una amistad renovada, o incluso una estrategia de marketing bien orquestada. No es la primera vez que vemos a parejas de celebridades que se separan y luego parecen retomar su relación, solo para confirmar que solo eran buenos amigos o que estaban trabajando en algún proyecto conjunto. El ojo público siempre está atento, buscando la próxima gran historia. Pero, ¿qué hace que la posibilidad de un regreso entre Kerem y Hande sea tan emocionante? Creo que parte de la respuesta reside en la química que transmitían. Cuando dos personas irradian tanta conexión en pantalla, y luego vemos esa conexión trasladarse al mundo real, es difícil no ilusionarse. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno para muchos. Y todos sabemos que en los cuentos de hadas, a menudo, el felices para siempre no siempre es un final lineal, sino que puede tener sus idas y venidas. Además, ambos han madurado. Han pasado por experiencias, tanto personales como profesionales, que seguramente los han moldeado. Quizás con el tiempo y la distancia han podido reevaluar su relación, sus sentimientos y sus prioridades. Es posible que los errores del pasado se vean con otros ojos, que las diferencias se comprendan mejor, y que el cariño que se profesaban haya sobrevivido al paso del tiempo y a las dificultades. La madurez puede ser un ingrediente clave en cualquier reconciliación exitosa. Hemos visto también cómo comparten gustos como la música, el arte o los viajes. Estas afinidades comunes pueden ser puntos de conexión que perduran a pesar de una ruptura. Y cuando estas afinidades se refuerzan con nuevos intereses compartidos o con un redescubrimiento de los antiguos, es natural que surjan nuevas oportunidades para pasar tiempo juntos. Por otro lado, no podemos ignorar la influencia de los fans. La comunidad de seguidores de Kerem y Hande es inmensa y muy activa. Muchos de ellos han manifestado públicamente su deseo de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de montajes fotográficos y de peticiones para que retomen su relación. Esta presión, aunque a veces no sea el factor decisivo, sin duda crea un ambiente de expectativa que puede influir en las decisiones de los artistas. Ahora, ¿hay pruebas concretas? Aquí es donde la cosa se pone peliaguda. No tenemos declaraciones oficiales confirmando una reconciliación. Lo que tenemos son indicios, interpretaciones y muchas ganas de que así sea. Las fotos juntos, los me gusta mutuos, los comentarios amables, todo esto alimenta las especulaciones. Y las especulaciones en el mundo del espectáculo, a menudo se confunden con la realidad. Una de las cosas que más se comenta es el lenguaje corporal, que parecen compartir en las pocas ocasiones en las que se les ha visto juntos. Gestos sutiles, miradas que parecen decir mucho, una cercanía que sugiere comodidad y confianza. Para los expertos en relaciones, estos detalles son oro puro. También es importante considerar el contexto de sus carreras. Ambos son figuras públicas de gran relevancia en Turquía y con proyección internacional. Cualquier movimiento en su vida personal tiene un impacto mediático considerable. Si estuvieran considerando una reconciliación seria, es probable que fueran cautelosos al principio, queriendo asegurarse de que esta vez sea algo sólido antes de hacerlo público. Entonces, ¿regresa el amor o son solo rumores? La verdad es que en este momento la respuesta es un quizás. No hay nada confirmado, pero tampoco hay nada descartado. Los indicios son lo suficientemente fuertes como para que la conversación siga viva, y lo suficientemente ambiguos como para mantenernos en vilo. Lo que sí está claro es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema que cautiva a millones de personas. Pensemos en las posibilidades. Si volvieran a estar juntos, ¿cómo sería esta nueva etapa?
Probablemente una relación más madura, con más entendimiento y con la experiencia de lo que vivieron en el pasado. Quizás con un enfoque más privado, aprendiendo de las lecciones de la intensa atención mediática que recibieron en su momento. Por otro lado, si solo son buenos amigos, también es una gran noticia. Significa que supieron mantener una conexión valiosa a pesar de la ruptura, y eso es algo que merece respeto y admiración. A veces las relaciones evolucionan, y una pareja puede convertirse en una amistad sólida y duradera. Lo que no podemos negar es el poder de esta pareja para generar interés. Han logrado crear una conexión con su público que va más allá de sus personajes. Son dos personas talentosas, carismáticas y que, por lo que parece, tienen una historia que aún no ha terminado de escribirse. Así que, queridos seguidores, la bola está en su tejado. ¿Qué creen ustedes? ¿Están Kerem y Yandhi dándose una segunda oportunidad al amor, o son estos solo ecos del pasado, rumores que se alimentan de la nostalgia y la esperanza? ¿Han visto algún indicio que yo me haya podido perder? Me encantaría saber sus opiniones. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos repasado los indicios, las especulaciones y las esperanzas que rodean a la posible reconciliación de Kerem y Yandhi. Lo que sí podemos decir con certeza es que su historia sigue generando debate y atención, y eso, en sí mismo, ya dice mucho de la conexión que lograron crear. Al final del día, sea cual sea la verdad, les deseamos lo mejor a ambos en sus proyectos personales y profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Por eso les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan, si creen en la reconciliación, si creen que son solo rumores, o si tienen alguna otra teoría. Leo cada uno de sus comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Yandhi, con quienes crean que disfrutarán de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.